Ninguna. Va. Muy bien. Si se unen más, ya los aceptaré. Bien. Estábamos en transferasas. Las transferasas se encargan de transferir grupos de elementos entre sustratos donde uno va a actuar como un donador y el otro es un aceptor. Es decir, si yo tengo un sustrato, por ejemplo, con un grupo metil, ese metil, la transferasa se lo va a pasar a otro sustrato. Usualmente estas son fáciles de identificar porque poseen el prefijo trans en su nombre. Y usualmente las moléculas que van a transferir van a ser grupos amina, grupos carboxilo, grupos metil, grupos fosfato o incluso grupos acil. Como por ejemplos de las transferasas que tenemos son las transaminasas, que son las que se encargan de transferir nuestros grupos amino. Las sinasas son las que fosforilan moléculas, muchas veces a partir del ATP, si no es que siempre. Por ejemplo, en el esquema que tenemos aquí, donde... Un momento, ahí está. En este esquema que tenemos que A es unido a un grupo X que va a ser transferido, más B va a pasar a ser A sin el grupo que tenía anteriormente, pero ahora con el sustrato unido a B, con el grupo químico unido a B. Y aquí la glucosinasa o la hexosinasa van a ser las que van a catalizar esta reacción, utilizando el ATP, tomando uno de sus tres grupos fosfato, convirtiéndolo en ADP y transfiriéndolo solo a la glucosa. Nuestro primer sustrato, que sería el donador, sería el ATP y nuestro sustrato aceptor sería la glucosa, convirtiéndolo en ADP y alfa de glucosa 6-fosfato. Tenemos las transmetilasas, que se encargan de compartir estos grupos metil, y las transcarboxilasas, las que intercambian los grupos carboxilo. Isomerasas. Las isomerasas son aquellas que se encargan de modificar la estructura de una molécula con tal de convertirla en su isómero. Es decir, una molécula diferente con su misma cantidad de átomos y configuraciones similares. La mayoría utilizan coenzimas y actúan intracelularmente. Es más común que actúen en el medio intracelular. Tenemos tres principales grupos. Las epimerasas, que actúan cuando la molécula tiene más de un centro quiral. Es decir, cuando en una molécula hay más de un carbono que tenga cuatro radicales diferentes. Las racemasas actúan cuando hay un único centro quiral. Y las mutasas son las que intercambian los grupos químicos de posición. ¿Hasta aquí dudas? No. Ah, gracias. Las liasas. Las liasas se encargan de retirar o de introducir grupos químicos en una molécula donde tenemos un doble enlace. En esta secuencia, en consecuencia, se va a perder o se va a ganar un grupo funcional. Por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí, va a actuar una liasa sobre este doble enlace. Y la liasa lo que va a hacer es una escisión de este doble enlace. El enlace que antes tenía este carbono con este nitrógeno lo va a pasar hacia acá para formar un doble enlace, y aislado de ello va a tener a un grupo amina unido a un radical. Entonces lo que hizo aquí no fue introducir, sino que retiró a este grupo amina para formar un doble enlace y tener un eteno. Ejemplos de las liasas tenemos a las descarboxilasas, las deshidratasas, las aldolasas y las sintasas. Ojo con las sintasas. Las sintasas van a ser capaces de condensar compuestos sin la necesidad de usar ATP. Esto es muy importante porque posteriormente en otra clasificación de enzimas va a haber una de nombre muy similar dedicada a condensar compuestos también, pero con el uso de ATP. Así que anoten bien, las sintasas condensan compuestos sin usar ATP.
Y ahora tenemos a las ligasas. Las ligasas condensan compuestos cuando tenemos compuestos mediante enlaces de la forma carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. Las ligasas se caracterizan porque todas requieren de energía que va a provenir del ATP, y actúan de manera intracelular y requieren coenzimas. Estas son como las enzimas que más requerimientos tienen. Y aquí es lo que les hablaba en la anterior. Las sintetasas, que se parecen en nombre a las sintasas, condensan compuestos igualmente, pero ahora con el uso de ATP. Entonces, sí recomiendo que para no confundirse, hagan la distinción entre sintetasas y sintasas. Sintasas sin usar ATP. Sintetasas usan ATP. Y tenemos a las carboxilasas, que agregan carbonos usando la biotina, es decir, la vitamina B8, en forma de dióxido de carbono o de iones bicarbonato. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. ¿Queda claro por qué es importante distinguir entre las sintasas y las sintetasas? Lo tomaré como un sí. Bien. Ahora, para explicar cómo un sustrato se une a su enzima, han surgido dos teorías principales. La primera, y la más antigua, es la del modelo de llave-cerradura propuesta por Fischer, la cual es un modelo estático. ¿Por qué es estático? Porque no hay movimiento, no hay dinamismo entre la enzima y el sustrato. Lo que nos sugiere esta teoría es que la enzima tiene un sitio activo sumamente específico para el sustrato que va a catalizar. Entonces no requiere de hacer ningún movimiento más que acoplarse a su sustrato y posteriormente realizar su reacción, la cual va a liberarnos los productos. Pero tenemos el segundo modelo, que es el del ajuste inducido propuesto por Kochland, y es un modelo dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque hay una cierta cantidad de movimiento en ello. Se ajusta cuando el sustrato entra al sitio activo de la enzima la reconoce gracias a la capacidad gracias a la propiedad de la especificidad, y lo que va a hacer es que va a moldar su sitio activo a una manera que pueda alojar al sustrato y catalizar su reacción. El modelo de ajuste inducido es el más aceptado porque nos habla de alguna manera de que una enzima es una proteína de estructura terciaria, o puede ser cuaternaria también. Si recordarán, la característica de estas es que están unidas por enlaces débiles, diferentes tipos de interacciones que cuando la enzima empiece a moldarse a la forma del sustrato van a liberar energía porque se van a romper estos enlaces débiles, y son esta energía la que va a ayudar a que la catálisis de su reacción sea más fácil. El modelo llave-cerradura no se descarta, pero se considera para enzimas cuyo sustrato es casi único, es imposible engañarlas, como por ejemplo la lisosima de las lágrimas. Y ahora, como decíamos anteriormente, existía la enzima que se dividía en apoenzima y coenzima. Y ahora vamos a hablar de las coenzimas. Las coenzimas van a ser las coenzimas y cofactores. Vamos a dividirlos de esta manera porque unas van a ser moléculas de origen orgánico y otras van a ser moléculas metálicas. Átomos más bien. Las coenzimas... Martín, Martín. Ay, Dígame. perdón. Sí, sí, sí. Es que no se está grabando. No, Entonces, no, es que ya... no sé si se vaya. No está bien porque haz de cuenta que tengo un programa, el OBS Studio, y lo estoy grabando con ese ahorita. Es que vi que se estaba tardando en procesar la de Zoom, y entonces dije, no, voy con esta mejor. Pero de todos modos voy a juntar los videos, no te apures. Gracias, perdón, ya. Sí, sí, Continúa. sí, está bien. Este, sí, tenemos a las coenzimas y los cofactores. Las coenzimas las vamos a caracterizar principalmente porque son moléculas orgánicas y más específicamente
van a ser derivados de las vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles son las hidrosolubles? Las pertenecientes al complejo B y la vitamina C. Las liposolubles son las que pertenecen a, por ejemplo, la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A. Entonces, les digo, las del complejo B. Y vamos a analizarlas. Para empezar, tenemos a la vitamina B1, la tiamina, y su coenzima, que es la tiamina pirofosfato, con este acrónimo que es el TPP. La función de la tiamina pirofosfato es transferir carbonos en forma de aldehído. Es decir, que si va a transferir carbonos, los va a transferir en una manera... Ay, perdón, qué horrible. Va a tener un doble enlace O. Va a tener un enlace con un hidrógeno unido a un radical. De eso se va a encargar la tiamina pirofosfato. Pero, como en todo, las deficiencias nos van a afectar. Hay dos enfermedades que se ocasionan por deficiencia de la tiamina pirofosfato. En este caso es primero la beriberi, que no es muy común en este lado del mundo porque se manifiesta más en Asia, pero se caracteriza por la presencia de taquicardia, vómitos y convulsiones. Y después tenemos el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que se caracteriza por la amnesia, ataxia, es decir, no tener control motriz, y nistagmo, el movimiento de los ojos involuntario. Uno de sus factores de riesgo es el alcoholismo. Otras funciones de la tiamina pirofosfato, por ejemplo, descarboxila el piruvato, eso ya tiene que ver con echar a andar el ciclo de Krebs, y la interconversión de azúcares. Después tenemos a la vitamina B2, la riboflavina, cuya coenzima va a ser la FAD. Vamos a conocerla como FAD, pero de un momento. FAD es el fosfato de dinucleótido de nicotinamida. Dinucleótido de flavina y adenina. Una disculpa. Y la función de FAD y NAD son sumamente amigos. ¿Por qué? Porque van a tener funciones similares. La oxidorreducción. Ante la ausencia de FAD, vamos a tener la estomatitis, que es decir, son lesiones en la boca, ulceraciones o también formación de aftas y cuestiones de ese estilo. Ellos acarrean hidrógenos, por eso se relacionan con la oxidorreducción. Van a donar hidrógenos o los van a tomar. NAD y NADP son el dinucleótido de nicotinamida y adenina y el fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina. La carencia de NAD nos va a llevar a contraer pelagra. La pelagra se caracteriza por tener diarrea, demencia y dermatitis. Y el grupo que acarrean son los iones hidruro. Y obviamente se relacionan íntimamente con la oxidorreducción también. Después tenemos a la vitamina B5, el ácido pantoténico, cuya forma de coenzima va a ser la coenzima A. Y se va a dedicar a la transferencia de grupos asilo. No hay enfermedades conocidas o registradas relacionadas con la carencia de la coenzima A. Entonces, por lo tanto, aquí simplemente me limité a poner esta rayita. Y se encargan de cargar grupos asilo, aquí como lo denota en la función. Después tenemos a la vitamina B6, la piridoxina, que se encarga, cuyo nombre en forma de coenzima es la piridoxalfosfato. Se encarga de la transferencia de grupos amino y su carencia se relaciona con glositis, es decir, una inflamación de la lengua. El grupo acarreado en su forma activa son los grupos amino. Aquí. Y eso es todo con la piridoxalfosfato. A continuación tenemos la vitamina B8, la biotina. En su forma de coenzima se llama biocitina. Su función es carboxilación mediante CO2, es decir, va a dar carbonos en forma de dióxido de carbono. No confundir esta donación de carbonos
con la donación de carbonos en forma de aldehído. Son dos completamente diferentes. Incluso las del grupo acilo son diferentes. Las tres involucran carbono, pero son carbonos distribuidos de manera diferente. Tampoco hay patologías que se tengan registradas relacionadas con la biocitina, o son muy escasas y muy raras como para registrarlas en diferentes individuos. Tenemos a las dos últimas del complejo B, que actúan igual en manera conjunta, porque sus funciones se relacionan íntimamente. Empezamos por la B9, que es el ácido fólico, la que tanto recomienda que tomen las madres durante el embarazo y antes de. Su forma de coenzima se llama tetrahidrofolato y se denota con el acrónimo FH4. La enfermedad por deficiencia es la que más nos suena conocida, que son los defectos en el desarrollo del tubo neural a nivel de desarrollo embrionario. Entonces, se recomienda, si no mal recuerdo, 3 meses antes del embarazo y 3 meses posteriores para que la cantidad de tetrahidrofolato sea suficiente para un desarrollo correcto del tubo neural. Y su función es la transferencia de carbonos en nucleótidos. Ojo, también transfiere carbonos de manera similar a la tiamina pirofosfato y a la biocitina, solo que ya no en forma de aldehído ni de dióxido de carbono, sino que específicamente orientado a los nucleótidos. Y la coenzima B12, el compadre del tetrahidrofolato, que viene de la cobalamina. Se dedica a la síntesis de nucleótidos. Y existe la enfermedad, su enfermedad relativa, eso es la anemia perniciosa o megaloblástica, que es que básicamente no se produzcan la cantidad suficiente de eritrocitos en médula ósea, pero eritrocitos funcionales, es decir, varios no van a perder su núcleo, varios van a tener un tamaño mayor a lo habitual y va a haber muchas malformaciones de los mismos. Acarrean metilos. Y como les digo, vean, la transferencia de carbonos en nucleótidos y síntesis de nucleótidos son dos funciones altamente relacionadas. Finalmente tenemos a la vitamina C, el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, como les sonará de la presentación anterior, tiene que ver con la hidroxiprolina, con que se produzca la hidroxiprolina adecuadamente. Y la hidroxiprolina es un aminoácido esencial en la estabilidad del colágeno. Y este colágeno, cuando se encuentra en deficiencia el ácido ascórbico, va a fallar completamente en varias partes del organismo, principalmente manifestándose en la boca. Las encías están principalmente constituidas de tejido conectivo, y estas a su vez por fibras colágenas. Por lo mismo, la gingivitis va a ser la inflamación de las encías, la pérdida de piezas dentarias relacionadas a que no va a haber soporte estructural por parte de las encías hacia los dientes. Va a haber mala cicatrización, porque cuando hay una herida, las plaquetas forman su coágulo, utilizan fibrina, y posteriormente tiene que haber una reparación tisular mediante fibras de colágeno y células epiteliales. Entonces, por lo mismo de que no hay una síntesis adecuada de colágeno, hay una mala cicatrización. Y aneurisma aórtico. El aneurisma aórtico es que básicamente en la pared de la aorta el colágeno es de tan mala calidad que cuando hay distensión por parte de la presión cardíaca, por la presión sistólica, por ejemplo, se va a expandir la aorta a tal grado que puede colapsarse. Literalmente se va a empezar a formar como un saquito donde va a empezar a caer la sangre, pero no es, digamos que es un saco de distensión anormal que en algún punto va a reventar debido a que el colágeno no es lo suficientemente fuerte. Otro propósito del ácido ascórbico es como antioxidante. Se encarga de neutralizar los radicales libres que generan estrés oxidativo en la célula. ¿Dudas sobre coenzimas y cofactores? Bueno, coenzimas. No, ninguna. No. Uy, Bueno, hasta ahorita hemos visto solo coenzimas y coenzimas. los cofactores Sí, eran los metabólicos, ¿no? correcto, a eso vamos.
aquí tenemos a los cofactores. Y van a estar, como les digo, son iones metálicos. Todos de carga positiva. Aquí se me olvidó en el potasio. Todos de carga positiva. Son donadores todos son donadores de electrones. Y tenemos aquí al cofactor metálico y la enzima en la que está presente. El cobre se encuentra en la citocromoxidasa. Los iones ferroso y férrico, hierro 2 y hierro 3, se encuentran en la citocromoxidasa, en la catalasa y la peroxidasa. El ion potasio en la piruvatocinasa, es decir, esta enzima que va a fosforilar al ácido pirúvico. El magnesio presente en la hexocinasa, en la glucosa 6 fosfatasa y en la piruvatocinasa. El manganeso en la arginasa y en la ribonucleótido reductasa. El molibdeno en la dinitrogenasa, el níquel en la ureasa, el selenio en la glutatión peroxidasa y el zinc en la anhidrasa carbónica, la que ya habíamos visto por el equilibrio ácido-base. No, creo que no ando de esa clase, ¿verdad? Todavía no. Bueno, perdónenme. Bueno, la anhidrasa carbónica, que se relaciona con el equilibrio ácido-base, la alcohol deshidrogenasa y las carboxipeptidasas A y B. En esencia, los cofactores siempre se encuentran en cantidades tan minúsculas que es muy difícil que haya deficiencias de estos. Es más factible, de hecho la más factible que haya sería la deficiencia de potasio, pero aún así es muy complicado porque en los alimentos no requerimos tanto de iones metálicos. La especificidad. Las enzimas tienen esta particularidad en su sitio activo. El sitio activo reconoce solo un tipo de sustrato en base a la porción específica de la molécula sobre la cual se va a actuar. ¿A qué se refiere esto? A que si por ejemplo en mi enzima yo coloco la molécula que voy a fosforilar, lo que mi enzima va a identificar no va a ser toda la molécula, va a identificar el sitio donde voy a fosforilar y va a identificar que sí pertenezca a esa molécula para actuar sobre ella. Los aminoácidos en el sitio activo están distribuidos asimétricamente, son un desorden, y es una configuración tan específica que por ello las enzimas son capaces de reconocer a ese sustrato particular y pueden distinguir entre moléculas quirales o proquirales, o sea que tengan un carbono quiral o simplemente no lo tengan. Solo se necesitan 3 puntos de contacto entre la enzima y el sustrato para que ocurra la discriminación entre dos moléculas muy parecidas. Pero de este mecanismo puede fallar, y eso es lo que vamos a ver en inhibición posteriormente. ¿Dudas con respecto de esto? De cofactores y especificidad. Ninguna, gracias. Muy bien. No, La catálisis de una enzima se va a mediar por diversos mecanismos. Y podemos reducir, son muchos, pero podemos reducirlos a 4 principales. Estos 4 principales son, empezamos por la orientación y la proximidad de los sustratos. Para que se lleve a cabo una catálisis enzimática, la enzima debe unirse a su sustrato, pero obviamente tienen que tener una orientación en el espacio para unirse. Y esto es lo que se relaciona mucho con la teoría de colisiones. Si tenemos un medio donde las moléculas de sustrato van a estar moviéndose y nuestras moléculas de enzima también, en algún punto determinado van a tener que chocar en algún punto específico del espacio y los sustratos deben tener una orientación específica para entrar en los sitios activos y que se lleve a cabo su catálisis. El segundo mecanismo es el aprovechamiento de las propiedades solventes del sitio activo. Vamos a acercarnos. El propósito es proteger los grupos con carga del sustrato y favorecer una reacción ácido-básica. Aquí tenemos un ejemplo con la aldolasa. La aldolasa en su sitio activo tiene una lisina, un aminoácido básico con un grupo amino protonable en su cadena lateral. Este mecanismo ocurre también en la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, como vemos, la aldolasa llega y empieza a actuar sobre la fructosa 1,6-difosfato.
La fructosa 1,2,6-difosfato, al unirse con la aldolasa, va a cargar su grupo amina, con su grupo amina protonable. Y entonces lo que va a generar es que primero va a ser la escisión entre el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Pero para que la aldolasa se desacople de este sustrato, va a tener que seguir una serie de procesos que, por ejemplo, aquí está, ¿cómo se dice? Tomó este hidrógeno que le pertenecía a la molécula que ahora es el gliceraldehído 3-fosfato, se lo añadió a la terminación de una de sus cadenas y lo va a recolocar en la molécula. Básicamente este mecanismo de catálisis es nada más fijarse en las cargas que tienen las moléculas del sustrato. Ahí está. Eh, hmm. El tercer mecanismo es la formación de un intermediario covalente. La catálisis depende de la inestabilidad del complejo que da origen a un producto. Vamos a acercarnos y tenemos este ejemplo. Tenemos la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y va a actuar sobre el gliceraldehído 3-fosfato. Se va a unir a esta molécula en este carbono de aquí abajo. Va a romper este enlace doble que tiene acá, va a donar de su grupo sulfidrilo, de su grupo tiol, va a donar este hidrógeno al oxígeno que se encuentra aquí con el doble enlace, lo va a convertir en un alcohol y él se va a anclar a la molécula por abajo. Se va a anclar este carbono gracias a su azufre. Va a seguir y es hasta que llega al intermediario covalente, que va a ser este grupo fosfato, que la deshidrogenasa se va a desanclar por fin. Digamos que actúa como un pasajero que se sube al carro y hasta que llega, no sé, alguien que tiene más prisa, él se baja del carro para dejarlo subirse. Esa sería una manera de escribirlo. Creo que no se entiende mucho, pero... a ver. ¿Dudas con respecto de este? Bueno, a ver. Y el último mecanismo de catálisis es el estiramiento inducido en el sustrato. La enzima es capaz de modificar la forma del sustrato hasta cierto punto sin romper sus enlaces. ¿Cuál es el propósito de que estire al sustrato? Esto va a hacer que el sustrato tenga expuestos varias regiones en las que va a reaccionar específicamente donde va a realizar su reacción, su catálisis, perdón. A ver, aquí está. ¿Dudas con estos mecanismos de catálisis? Ninguna. ¿Seguros? Es que siento que me expliqué un poquito mal en estos. Bueno, ahora sí, vamos con la cinética enzimática. Los componentes de una reacción enzimática los podemos representar mediante esta fórmula que tenemos acá. La enzima más su sustrato van a acoplarse para dar origen a un complejo enzima-sustrato. Va a realizar su reacción catalítica y va a quedarnos una enzima más su producto. Como vieron, la enzima no se consume en el proceso. La enzima va a ser preservada y va a seguir catalizando reacciones posteriormente. Claro, su actividad va a estar mediada por determinados factores que veremos a continuación. Tenemos que conocer varios conceptos antes de adentrarnos. Primero, la velocidad inicial o V0 es el valor de la velocidad en los primeros segundos de la reacción. El lapso bioquímicamente relevante. ¿Por qué decimos que el lapso bioquímicamente relevante? Porque a lo largo del tiempo, cuando yo dejo una enzima actuar, conforme va pasando el tiempo se va a empezar a inhibir, va a dejar de hacer su acción. Y a nosotros solamente nos interesa estudiar cómo actúa frente a sus sustratos. Esta velocidad inicial está determinada por la ecuación de Michaelis-Menten, que también veremos a continuación. La velocidad máxima
es el punto, el momento en el que los sitios activos de las enzimas están completamente saturados y produciendo producto a una velocidad constante que ya no se puede incrementar. Supongamos que yo tengo una enzima con 2 sitios activos. Y entonces yo introduzco sustratos hasta el punto donde todas mis enzimas, porque no solo hay una, están ocupadas en sus sitios activos. Producto de esto me va a dar mis productos de estos sustratos, pero conforme va encontrando otros sustratos en el ambiente, los va a ir tomando y los va a seguir catalizando. Entonces ya no podría ir más rápido. La fórmula de la velocidad máxima es la siguiente. La velocidad máxima es igual al producto, a la cantidad de producto, por minuto, por unidad de enzima, que se denota en gramos o en microgramos. Otros conceptos. La constante de Michaelis o Km es la cantidad necesaria de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y su notación matemática es 1/2 de la por Vmax, o puede ser Vmax sobre 2, que realmente sería lo mismo. Y si V0 o velocidad inicial es igual a la velocidad máxima, todos los sitios activos están ocupados, no hay energía libre. Es decir, que la reacción estaría en un equilibrio. Aquí no lo pude poner tanto, pero esta reacción, que sería la formación del producto a partir del sustrato, en realidad está en equilibrio. Entonces puede ir tanto en dirección hacia los productos como en dirección hacia los sustratos. Esto es importante saberlo para después para comprender esta parte. Donde si no hay energía libre, está en equilibrio. ¿Dudas hasta ahorita de estas primeras cosas? Ninguna. Va. Datos clave de la cinética enzimática. ¿Por qué es importante conocer qué pasa si yo aumento la concentración de sustrato? Bueno, porque cuando yo aumento la concentración de un sustrato, la velocidad inicial va a aumentar. Es decir, mientras haya más... ¿Dónde quedó? Aquí. Conforme haya más concentración de sustrato, ¿qué va a pasar con mi velocidad inicial? Mi velocidad inicial también va a subir proporcionalmente. Va a aumentar hasta alcanzar el valor de la Vmax, que es entonces donde ya no habría un incremento de velocidad, independientemente de que yo siga metiéndole más sustrato a mi enzima. Sí, está bien. Cuando las concentraciones del sustrato son menores, en correspondencia la velocidad inicial va a ser menor. Es decir, si yo meto muy poquito sustrato, la velocidad inicial de la reacción va a ser muy baja. Les pongo estas imágenes como para darles un ejemplo. Aprovechando que ya llegó la época de comer mucho y se viene Halloween, Día de Muertos y eso. Supongamos que un grupo de niños viene a tocar a mi puerta, ¿no? Y yo tengo que darles dulces. ¿Qué pasaría si yo a los niños solo les doy un dulce? Bueno, pues primero que nada, tal vez me lamentan, ¿no? O, o, o me critican, me dicen de cosas, pero lo que pasaría es que los niños estarían representando a las enzimas y los dulces estarían representando a los sustratos. Si yo les doy poco sustrato a estas enzimas, no se van a saturar y por tanto la velocidad de la reacción va a ser muy baja. Los niños se comerían esos dulces de manera lenta sabiendo que no van a tener más después. Pero, ¿qué pasaría si yo saturara a los niños con dulces? Si yo saturara sus sitios activos, sus bocas, con dulces. Obviamente estarían catalizando la reacción constantemente porque saben que tienen dulces de sobra. Si saben que se van a comer uno, saben que tienen más, entonces van a hacerlo de manera constante. Ya si los regañan ya es otra cosa. Y bueno, este es un ejemplo un poco burdo para explicar qué pasa si yo aumento la concentración de sustrato. ¿Sí quedó claro? Sí. Va. Hipérbola de Vmax. Cuando graficamos Michaelis-Menten,
Cuando graficamos la ecuación de Michaelis-Menten, vamos a notar, ahorita vamos a profundizar en ello, que se va a formar una curva que va a alcanzar una asíntota, un punto donde ya no intersecta con un número específico, que sería mi Bmax. Nada más es importante saber que describe una hipérbola, porque si nos llegasen a preguntar, por ejemplo, es la ecuación que describe la formación de una hipérbola conforme va transcurriendo la reacción. Y ya, sería hablando de la ecuación de Michaelis-Menten. Ahora sí, tenemos en 1913, Leonard Michaelis y Maud Menten, entre comillas, compartiendo su laboratorio y haciendo estudios, llegaron a la conclusión de que esta fórmula nos permite determinar el comportamiento de una enzima no alostérica. ¿Qué significa no alostérica? Ahorita vamos a ello. Describe el caso de una enzima que cataliza una reacción irreversible, es decir, yo no puedo ir de los productos a los sustratos, y que actúa sobre un único sustrato. Es decir, la enzima específica solo actúa con un sustrato. Es lineal, es decir, va de sustrato a producto, no al revés. Y este complejo se rompe liberando el producto y regenerando la enzima libre, es decir, no se consume y el producto se logra formar. Cuando la graficamos, tenemos que evaluar dos dimensiones. En el eje X vamos a colocar la concentración de sustrato y en el eje Y vamos a poner la velocidad de la reacción catalizada. Y la constante de Michaelis, en realidad la ecuación de Michaelis-Menten nos habla de la afinidad de una enzima por su sustrato. ¿Qué pasa si una enzima es altamente afín a su sustrato? Bueno, pues que la constante de Michaelis va a ser menor. ¿Por qué? Si la constante de Michaelis es la cantidad de sustrato que yo necesito para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, entonces si hay una alta afinidad voy a necesitar menos menos sustrato para saturar a mis enzimas. Entonces, si hay una alta afinidad, la constante de Michaelis va a tener un valor menor. Por lo tanto, si yo graficara una enzima con constante de Michaelis con un valor bajo, tendría que estar muy pegada al eje Y. Al final alcanzaría su asíntota, pero está más pegada al eje Y que si yo graficara una enzima con baja afinidad por su sustrato. Su valor de Km sería mayor, y entonces yo tendría una gráfica como esta. Como ven, está más separada del eje Y. ¿Por qué? Porque le es más difícil catalizar su reacción, le es más difícil alcanzar su velocidad máxima, porque no son tan afines, no se llevan tan bien sus sustratos y sus productos, y sus enzimas. Perdón que me revuelvo un poquito. Y bueno, la ecuación de Michaelis-Menten es esta. Ay, cierto. A ver, ¿cuál era la duda con los grupos prostéticos? Es que estoy revisando mis apuntes y no, como Ah, no quedó tan claro que eran sí. sí, 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 voy. Aquí está. Va. Básicamente, es más, déjame insertar acá. Ahora sí. Bueno, básicamente un grupo prostético es un tipo de cofactor que está unido de manera muy íntima, usualmente por un enlace covalente, a la apoenzima. La coenzima, por su parte, está unida muy débilmente y siempre está dispersa por el medio. ¿Cuál es la duda más como específicamente? ¿De qué son? Ajá, entonces sería, no, es que no es unión, sería Molécula. Son moléculas, tanto las coenzimas moléculas. como el grupo prostético. Lo que pasa es que cuando vimos coenzimas y cofactores, lo que me faltaría escribir es si es una coenzima o un cofactor. Porque, por ejemplo, si no me recuerdo, el dinucleótido de flavina y adenina es un grupo prostético porque está unido muy íntimamente.
Pero por ejemplo, lo que sería la coenzima A sería algo más, una coenzima literalmente, está unida muy débilmente. Ya quedó más claro. Va, me alegro. A ver, íbamos... No íbamos acá. Listo, vamos a continuar. ¿En qué me quedé? Sí, me quedé acá. Entonces decíamos que si una enzima tiene alta afinidad por su sustrato, el valor de su Km va a ser muy bajo. Y en cambio, si una enzima tiene baja afinidad, su Km va a tener un valor muy alto. Seguimos. La ecuación de Michaelis-Menten, al graficarla, como les digo, tenemos una curva que se torna hacia una hipérbola. Una curva que va a generar una asíntota. No va a tocar un determinado punto por más que yo lo siga prolongando. El ascenso en los valores va a ser tan chiquito que ya no va a ser significativo. En la gráfica... en Michaelis y Menten, para graficar esto, plantean un escenario donde la cantidad de sustrato es mayor que la cantidad de enzima, por lo tanto es fácil que se sature y siempre vamos a tener la curva completa. Si por ejemplo Michaelis y Menten hubieran dicho pues que el sustrato sea menor que la cantidad de enzima, apenas si llegaríamos a esto, o sería algo muy prolongado. El producto al inicio de la reacción es insignificante, o sea, no hay reacción, no hay producto al inicio de la reacción. O este más bien no nos está inhibiendo a la enzima. El paso limitante de la velocidad es la conversión del complejo enzima-sustrato a enzima-producto. Es decir, que para que la enzima esté incrementando su velocidad, el complejo enzima-sustrato va a empezar a degradarse para convertirse en enzima y producto nada más. Como decía antes, si la curva está más próxima al eje de las ordenadas, al eje Y, su Km tendrá un valor menor y por lo mismo su afinidad es más alta y se satura más rápido. Por ejemplo, voy a dibujar, tengo esa curva roja, ¿no? Y yo dibujo esta curva azul, que también llega a la asíntota en un punto. Lo que pasa con esta curva azul es que si vemos dónde queda el valor de su Km, es que la concentración de sustrato que tendría su Km es mínima, es muy pequeña comparada con la enzima roja. La enzima azul tiene un Km muy pequeño comparado con la enzima azul, lo que significa que la enzima azul es mucho más afín a su sustrato, se satura más rápido y por lo tanto cataliza su reacción más rápido también. La enzima roja tiene un Km más grande, se satura más lento y necesita de más tiempo para incrementar necesita de más sustrato para ir incrementando su velocidad. Pero Michaelis y Menten casi nos mintieron. No nos sirve para estudiar el comportamiento de las enzimas alostéricas. Una enzima alostérica es aquella que está mediada por un modulador. Un modulador es otra molécula que puede o inhibir o incentivar la actividad de la enzima. Y Michaelis-Menten nos hablan de enzimas no alostéricas, es decir, enzimas que no tienen limitaciones. Enzimas que simplemente, digamos que la forma más sencilla de estudiar a las enzimas. ¿Dudas hasta aquí de la gráfica? No. Oh. Bien, vamos con la ecuación de Lineweaver-Burke. Hans Lineweaver y Dean Burke en 1934 toman los postulados de Michaelis-Menten de nuevo, pero ahora los aplican de una manera que ellos la simplifican. Y entonces toman la ecuación de Michaelis-Menten y le aplican el doble recíproco. Es decir, que a ambos lados de la ecuación voy a tornar todo sobre 1. Más bien 1 sobre el valor de lo que yo tenía. Y esto ya me va a permitir describir la actividad de enzimas alostéricas, es decir, enzimas que tienen moduladores, enzimas que pueden ser modificadas en su actividad. Y la diferencia elemental con la gráfica de Michaelis-Menten es que Lineweaver y Burke
hacen una gráfica que me permite tener una recta. Esta recta choca en dos puntos, con el eje Y y con el eje X. Y como decíamos, son los inversos, son los recíprocos de los valores. Es decir, yo no voy a tener Km, yo voy a tener 1 menos 1 sobre Km. Y yo no voy a tener Bmax, yo voy a tener 1 sobre la velocidad máxima. En el cruce con el eje Y vamos a encontrar el valor de 1 sobre la velocidad máxima. Y en el cruce con el eje X encontramos menos 1 sobre el valor de Km. ¿Por qué menos 1? Porque si bien recordarán, el plano cartesiano hacia la izquierda tiene valores negativos. Y aquí está incidiendo en el campo de los valores negativos, partiendo del origen. ¿Por qué describe una recta? Porque justamente la ecuación de Lineweaver-Burke se acopla a la fórmula de una recta. Observamos que 1 sobre la velocidad inicial es el valor de Y. Vemos que el cociente, más bien el producto entre estos cocientes, el de Km sobre Bmax por 1 sobre la concentración de sustrato, nos van a originar el valor de la pendiente. Y el valor del recíproco de la velocidad máxima va a equivaler al punto donde intersecta la recta, al eje Y. ¿Dudas con Lineweaver-Burke? No, ninguna. Muy bien, agárrenlo, no se les olvide porque ahorita que entremos a inhibidores vamos con ello otra vez. Reacciones de orden 0 y primer orden. Esto no viene como tal en el temario y realmente es un poco para perdernos, pero voy a intentar ser lo más claro posible. Existen tres tipos de reacciones: las de orden 0, las de primer orden y las de segundo orden. La reacción de orden 0 es una reacción cuya velocidad no se ve condicionada por la concentración de sustrato. Es decir, si sube o baja no le va a importar a la reacción de orden 0, porque se va a seguir realizando a una velocidad constante. Y la reacción de primer orden es una reacción que depende de la concentración de sustrato, únicamente tiene una variable que lo depende. Es una relación directamente proporcional, por lo tanto, si yo incremento la concentración de sustrato, va a incrementar mi velocidad. A concentraciones bajas de sustrato, la curva con la ecuación de Michaelis-Menten asciende. Ahorita vamos a ver cómo se comportan y dónde vamos a encontrar la reacción de primer orden y la de orden 0. En pocas palabras, una reacción cuyo cambio ocurre en base al aumento de la concentración de sustrato. Si yo aumento el sustrato, aumenta la velocidad de la reacción. Si yo disminuyo la concentración de sustrato, disminuye la velocidad o va más lento. No se preocupen, vamos con esto. Aquí tenemos este esquema. La curva descriptiva de la actividad de una enzima no alostérica, es decir, una enzima descrita por Michaelis-Menten. De este lado vamos a tener una curva que señala una reacción de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Bien, una reacción de primer orden está en función de la concentración de sustrato. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy metiéndole más sustrato a la reacción y por lo tanto la velocidad está subiendo. Conforme va avanzando mi concentración de sustrato, aquí mi velocidad va subiendo de manera constante. Pero si yo me voy, por ejemplo, a la región de donde tiene una reacción de orden 0, es aquí donde ya está la asíntota prácticamente. No importa cuánto yo siga prolongando la concentración de sustrato, la velocidad máxima ya la alcancé. Y por lo tanto, como es de orden 0, no le importa si la concentración de sustrato aumenta o disminuye. La velocidad máxima va a seguir constante y si yo siguiera prolongando esta línea, seguiría así, indefinidamente. En lo de segundo orden no le hagan mucho caso, es parte del esquema aquí que encontré. Porque segundo orden nos perdería mucho más. ¿Queda claro esto? No profundicé tanto porque sí está muy confuso. Yo me perdí mucho cuando lo estaba estudiando, pero no les culparía por perderse también.
no los perdí tanto yo. No, solo entonces segundo orden no nos vamos como que a meter mucho de eso y nada más entendemos primer orden y orden cero. Exactamente. Sí, porque Ok, segundo orden depende de dos variables. Y aquí yo solo tengo una variable, el sustrato. ok, gracias. Entonces, primer orden. Si yo aumento la concentración de sustrato, este sí me va a cambiar y va a aumentar la velocidad. Orden cero. No importa si yo aumento o disminuyo el sustrato, la velocidad ya es constante. Ahora vamos con los mecanismos de inhibición. La inhibición competitiva es el primero. En la inhibición competitiva tenemos a nuestro amigo la enzima, ¿ok? Y nuestro amigo la enzima tiene a su sustrato definido, la zanahoria. Lo que va a pasar es que la zanahoria va a ser su sustrato correspondiente. Pero imagínense que yo encuentro un alimento con una forma similar. Digo, similar muy entre comillas, ¿no? Pero triangular, pues. Y la cosa es que estos dos ven al sustrato. Entonces van a como competir por quién se va a quedar con su sitio activo. Y lo que va a pasar va a ser algo similar a esto. El inhibidor se va a insertar en el sitio activo de la enzima, dejando afuera al sustrato. Por lo tanto, eh, va a reducirse, va a inhibirse completamente la actividad. Mientras el inhibidor esté unido a la enzima, no va a poder catalizar nada. Esto va a disminuir la afinidad. ¿Y qué pasa si se disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato? Va a incrementar el valor de Km. En cambio, el valor de la velocidad máxima en esta inhibición no se altera. ¿Por qué? Porque la enzima de alguna manera se sigue saturando, sigue alcanzando la asíntota que tendrían Michaelis y Menten. No formando productos, pero sí saturándose con inhibidores. La velocidad inicial se ve alterada porque no se está formando producto. Y este tipo de inhibición afortunadamente es reversible. ¿Qué es lo que se necesita hacer para regresar a las condiciones normales? Bueno, pues yo necesito aumentar la concentración de mi sustrato. Y lo que va a hacer la enzima es que ya va a despojar al inhibidor en presencia de más sustratos y va a poder continuar con su actividad normalmente. Ahora, ¿qué pasa si graficamos la inhibición competitiva con Lineweaver-Burke? Lineweaver-Burke nos va a mostrar que como el valor de la velocidad máxima no se altera, van a seguir convergiendo nuestras rectas aquí, en el recíproco de 1 sobre la velocidad máxima. Pero ¿dónde va a estar el cambio? ¿Dónde va a estar la característica de inhibición competitiva? En la Km, que como vemos acá, con un inhibidor el valor de Km aumenta. La recta roja es la enzima con inhibidor y sin inhibidor es la azul. Estos digamos que serían condiciones normales, la recta azul. La recta roja ya con el inhibidor nos muestra que disminuye la afinidad, por lo tanto necesito meterle más sustrato para que se sature. ¿Todo bien con la inhibición competitiva? Sí. Va. Vamos con la no competitiva. Lo que pasa en la no competitiva es que tenemos a complejo enzima sustrato. Pero, por azares del destino, se nos aparece un disruptor. Llega un inhibidor que se va a unir a la enzima en un sitio alterno al sitio activo. Y lo que va a hacer es que literalmente va a trabar a la enzima con el sustrato. No va a poder catalizar su reacción. Se va a quedar así completamente. Y lo que pasa es que en esta inhibición, la Km ya no va a ser la alterada. La Km va a permanecer constante para ambas rectas. ¿Por qué? Porque el complejo enzima sustrato se sigue formando aunque se inhiba posteriormente. Recuerden que la Km es que la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si se está saturando mi enzima, estoy alcanzando una velocidad. Por lo tanto, la afinidad sigue existiendo.
y porque el inhibidor no está interfiriendo con el sitio activo. Entonces, aunque mi enzima se siga uniendo de manera afín a mi sustrato, el inhibidor va a ser el que lo va a detener, pero pues sigue habiendo esta saturación. Lo que va a variar en esta inhibición va a ser la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque si recordamos la fórmula de la velocidad máxima de producto por minuto por unidad de enzima, pues vamos a fijarnos que la formación de producto es igual a cero. Entonces el valor de la velocidad máxima, incluso si yo lo calculara acá, poniendo cero, inmediatamente el producto de todo esto me va a dar cero. El valor de la velocidad máxima es cero, por lo tanto no voy a estar alcanzando mi velocidad máxima. Y es de carácter irreversible usualmente. Entonces, si yo tuviera mi enzima catalizando esto y me llegara a un inhibidor no competitivo, ya mi enzima se quedaría así, no para toda la eternidad, terminaría siendo degradada, pero ya no podría ser, ya no podría continuar con su actividad. ¿Todo bien con la no competitiva? Sí. Va. La A competitiva. La literatura muchas veces la considera como una subespecie de la no competitiva, o a veces le ponen mixta. Un inhibidor interacciona con la enzima y produce un cambio en su sitio activo que impide que se una con su sustrato. Entonces tenemos aquí a la enzima otra vez con su sustrato de zanahoria. Lo que ahora va a llegar va a ser un inhibidor. Este inhibidor se va a acoplar a la enzima y va a producir un cambio. Este cambio va a evitar que pueda existir la unión de la enzima al sustrato. ¿Por qué? Porque la forma del sitio activo ya no corresponde. Ya es completamente diferente. Y por lo tanto va a disminuir la afinidad. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera pueden unirse. Y se va a reducir la Km porque ni siquiera puede saturarse la enzima. Entonces ambos criterios en las rectas van a diferir, con lo que me va a generar dos rectas paralelas graficadas con la Weber-Burk. Esa es la característica de la A competitiva. No va a haber convergencia en ningún punto y los valores van a ser completamente diferentes, tanto para Km como para velocidad máxima. ¿Todo bien con esta también? En tu presentación hay un punto que dice que hay incremento de KM y después dice se reduce KM. Ay, ay caray, ¿qué puse yo? Chin, perdón. Pero entonces, o sea, cambian las dos, ¿verdad? Cambian KM las dos. y... Sí, perdóname. Ok. Perdóname, ahí Gracias. me equivoqué yo. Sí, no te preocupes. Este, una disculpa. Eh, Creo que con que pongas que difieren completamente los valores, queda bien. Perdónme. Gracias por la nota. ¿Todo bien con esta? Sí. Ok. Ahora, ay, perdón, aquí se me olvidó borrar esto del centro. Bueno, la actividad enzimática tiene que estar regulada de alguna manera. No puede estar todo el tiempo haciéndose de forma independiente. Por lo tanto, para que una enzima esté regulada, va a atravesar varios mecanismos. Primero, y puse dos veces retroalimentación. Un momento. Perdónenme aquí por las modificaciones. Ahora sí. El control de la actividad enzimática está mediado por diferentes mecanismos. Empecemos por la concentración de la enzima. La enzima se produce a petición de la célula gracias a que, como es una proteína, la va a codificar una determinada serie de genes. Entonces, si yo quisiera producir esta enzima, codificaría para los genes de esa proteína y la sintetizaría. Pero cuando yo alcanzo una determinada concentración, la célula dice ya no, y entonces inhibe esos genes hasta que lo vuelva a necesitar. Después, el segundo mecanismo es la modificación covalente. A esa enzima se le puede fosforilar
Un ejemplo sería la reacción de fosforilación. Al enzima se le puede añadir un grupo fosfato para que su actividad inicie. O se lo puede sustraer para inhibirlo también. La activación de los imógenos. Los imógenos, nuestras proenzimas, si se acordarán, son liberadas de una manera inactiva. Entonces, para activarlas, necesitamos quitarle una porción de su cadena de aminoácidos que inhibe su fusión mediante la escisión del enlace peptídico. Es decir, yo le voy a cortar un trocito con el propósito de que ya por fin pueda realizar su actividad. Pero recuerden, no solo está medida por eso, también un cambio de pH podría activarla. La retroalimentación. Cuando el sustrato empieza a ser convertido en producto, va a terminar adquiriendo una concentración determinada, y lo que va a derivar es que el producto mismo va a ser inhibidor de su enzima respectiva. Entonces va a empezar a cancelar la actividad de la enzima. Y de alguna manera esa sería la inhibición por retroalimentación. La compartimentalización es que se almacenen enzimas en compartimentos específicos del organismo para evitar que causen daño o ajustar las condiciones adecuadas de su actividad. Es básicamente lo de los imógenos, lo de las isoenzimas y sí, eso. El alosterismo es otro mecanismo de regulación, solo que en este vamos a profundizar un poco más. La enzima cuenta con su sitio activo, que es donde se une su sustrato, pero alternativamente a ese sitio activo cuenta con otro sitio especial, que es el sitio alostérico. Y este sitio alostérico es donde se va a unir un modulador alostérico, ese va a ser su nombre, que tiene una actividad inhibitoria o una actividad promotora. En el esquema de la izquierda podemos observar a la enzima, donde estamos en presencia de un inhibidor alostérico negativo, porque va a inhibir a la enzima, va a evitar que se pueda unir con su sustrato. Y si yo reduzco la afinidad de una enzima por su sustrato, se va a aumentar la Km, va a reducirse la velocidad de la reacción, porque no va a poder unirse, no va a poder catalizar, y en consecuencia nunca voy a alcanzar mi velocidad máxima. Si en cambio yo tengo un modulador alostérico positivo, voy a tener que el valor de mi Km se va a reducir. ¿Por qué? Porque el sitio activo que no está funcional lo voy a transformar para poder catalizar el sustrato. Entonces voy a estimular mi velocidad de reacción y por lo tanto incrementa la afinidad. A continuación tenemos otros mediadores de la actividad de las enzimas: el pH y la temperatura. El pH es, como recordarán, es una magnitud que se manifiesta por potencias. Entonces, por lo mismo, una divergencia de pH mínima, aparentemente mínima, en realidad es un cambio muy brusco. Cada enzima tiene un pH óptimo en el cual su actividad es máxima. No va a ser el mismo el de la lipasa pancreática que el de la quimotripsina. Van a ser completamente diferentes por el sitio en donde están llevándose a cabo. Por ejemplo, la lipasa pancreática actuará a un pH más alcalino, porque el duodeno, que es donde se va a vaciar, es un medio alcalino. En cambio, la quimotripsina, la pepsina, actúan a pHs ácidos. Y como vemos, la gráfica para los cambios de pH en una enzima es esta, que se le llama una gráfica de campana, donde hay este punto máximo es donde va a actuar más esa enzima. La glucosa 6-fosfatasa actúa a un pH cercano a 8, es su actividad máxima. Pero si yo reduzco el pH o lo incremento, su actividad se va a ir viendo menguada. Lo mismo para la pepsina. Su máxima actividad está a pHs menores a 2. En cambio, si yo lo voy aumentando, su actividad se nulifica al llegar al pH de 6. ¿Y qué pasa si yo cambio totalmente el pH? O sea, si es un cambio tan brusco que no solo altero su actividad. Pues
es una proteína a fin de cuentas y va a tener tendencia a la desnaturalización. Por lo tanto, voy a perder su estructura integral, voy a perder su función y al final me va a quedar una molécula hasta cierto punto inútil. Eso con respecto al efecto del pH y sus cambios. La temperatura, primero, si yo empezara a incrementar la velocidad inicial, al dotar de mayor energía cinética a las moléculas de sustrato, subiendo la temperatura, obviamente las reacciones se vería favorecida. ¿Por qué? Habría más choques entre las moléculas. Se estaría incrementando la incidencia del sustrato en su enzima, en sus sitios activos, y se estarían catalizando las reacciones con mayor velocidad. Pero pasando de un determinado punto de la temperatura óptima, es una proteína a fin de cuentas y también por temperatura se puede desnaturalizar. Y sufre el mismo destino que si yo cambiara el pH. ¿Con esto alguna duda? Ninguna. Bien, No. gracias. Ahora procedemos a lo que le importa a nuestro examen. Ya casi acabamos de todos modos. La aplicación clínica tiene que ver mucho con los inhibidores. ¿Por qué? Bien, vamos a analizar los primeros dos casos. Estos 5 casos que tenemos aquí tienen que ver con inhibidores competitivos. El primer caso, el monóxido de carbono. Cuando algo está, por ejemplo, cuando se incendia una casa, la gente está inhalando monóxido de carbono. Este monóxido de carbono va a generar que las funciones neurológicas se reduzcan al grado de que se desmaye la persona y se esté constantemente intoxicando al punto de que muera. ¿Por qué ocurre esto? Porque la hemoglobina y el oxígeno sí tienen una afinidad, pero el monóxido de carbono es mucho más afín con la hemoglobina. Le gusta más estar ahí unido a la hemoglobina. Y como es una inhibición competitiva, ¿cómo la tratamos? Pues aumentando la concentración de sustrato. ¿Y cuál sería nuestro sustrato? El oxígeno. Por eso cuando una persona está intoxicada con monóxido de carbono, se le pone una mascarilla y se le suministra oxígeno. El metanol, una intoxicación con metanol, es cuando, por ejemplo, una persona que no posee los suficientes recursos para consumir alcohol de calidad, usualmente va a recurrir a las opciones más baratas y dentro de ellas va a estar el metanol. El metanol va a ser metabolizado en el hígado igual que el etanol a través de la enzima alcohol deshidrogenasa, pero no lo va a convertir en un producto no dañino, sino que se va a convertir en ácido fórmico. Y este ácido fórmico tiene altas repercusiones en el nervio óptico. Por eso relacionamos mucho el consumo de alcohol de mala calidad con problemas de la vista. Las estatinas son una clase de fármacos que inhiben la actividad de una enzima. Esa enzima es la HMG coenzima A reductasa. Y el propósito de esta enzima es producir colesterol. Si a mi clínica llegara un paciente con aterosclerosis, lo más lógico sería que yo le administrara las estatinas. ¿Para qué? Para que se dejara de sintetizar este colesterol, porque tiene una hipercolesterolemia que podría derivar en diversos problemas circulatorios. El alopurinol es otro fármaco que inhibe a la enzima llamada xantina oxidasa que produce ácido úrico. No sé si hayan, bueno, sí, muy seguramente tengan algún familiar que tiene artritis gotosa o simplemente gota, que se debe a la formación de cristales de ácido úrico en articulaciones y que genera mucho dolor. Entonces, el alopurinol es un medicamento que se recomienda para inhibir esta producción de los cristales de ácido úrico. Y el ibuprofeno. El ibuprofeno es un antiinflamatorio que inhibe las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 y limita la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son estas moléculas encargadas de la inflamación y el dolor principalmente. Hay otras implicadas, pero son principales. ¿Dudas con esta sección? No. Bien. No. La segunda aplicación clínica, ahora vamos con inhibidores no competitivos. La aspirina, el ácido acetilsalicílico,
es un analgésico que se encarga de inhibir de manera ya no reversible, porque ya no es competitiva, ahora es no competitiva. Inhibe de manera irreversible a la enzima ciclooxigenasa, similar al ibuprofeno, y la cual produce prostaglandinas, encargadas de la inflamación. Esta es la diferencia. La aspirina es no competitiva, el ibuprofeno es competitivo. Los metales pesados también son inhibidores no competitivos, porque por su alta densidad y en grandes concentraciones son tóxicos. El plomo, el mercurio, el galio, creo que son los que me vienen a la mente. Sí, se unen de manera irreversible a las enzimas, limitando su actividad. Es por eso que para trabajadores como los mineros suelen padecer mucho de intoxicación por metales pesados. Y ya llegamos a la última parte, que es nuestro diagnóstico mediado por enzimas. Cuando un tejido en nuestro cuerpo sufre daño y este tejido se encarga de secretar enzimas, la patología va a generar que estas enzimas se vayan vaciando al torrente sanguíneo. Entonces, estas enzimas se les va a conocer como enzimas de escape, porque literalmente, de alguna manera, ahí vamos. Porque de alguna manera está el vaso sanguíneo. Tengo yo a las células de mi tejido. Y estas células van a producir enzimas. Estas enzimas van a liberarse porque estas células van a estar dañadas por una enfermedad, por una lesión. Independientemente de la causa, van a estarse liberando a torrente sanguíneo. Y gracias a estudios de sangre podemos determinar que por determinadas concentraciones de estas enzimas en sangre podemos identificar algunas anomalías. Empezamos con la hepatitis aguda, que tiene tres principales enzimas: la alanina transaminasa, aspartato transaminasa y la gamma glutamil transpeptidasa. Entonces, si yo le hiciera un estudio de sangre a un paciente y viera que los valores de estas enzimas están elevados, concluiría que es muy posible que el paciente padezca de hepatitis aguda. Para un infarto agudo al miocardio, el mejor marcador es la troponina 1 y T. Aunque también está la creatinina fosfocinasa, que es menos efectiva y menos específica, y la lactato deshidrogenasa 1, porque existe lactato deshidrogenasa 5, pero esa es más específica de músculo esquelético. Después tenemos la pancreatitis aguda, que tiene dos enzimas principales por las cuales se identifica: la amilasa pancreática y la lipasa pancreática. Las neoplasias óseas, las fracturas y las deficiencias de vitamina D se pueden identificar por presencia elevada de fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina no es exclusiva de patologías, esto sí hay que remarcarlo. ¿Por qué? Porque también se eleva en el periodo de embarazo y en el periodo de crecimiento, por la osificación, y en el embarazo por la presencia del producto. Y las neoplasias prostáticas. Las neoplasias prostáticas, en realidad la fosfatasa ácida no es un muy buen indicador, porque nada más detecta alrededor del 10% de los casos. Pero pues si en el examen les llegaran a preguntar cuál es un marcador de neoplasias prostáticas, de cáncer prostático, carcinoma prostático, ustedes responderían fosfatasa ácida. Y bueno, eso sería todo por la presentación mía. Muchas gracias. Espero